quiero compartirles una frase que me parece muy importante cuando estamos hablando sobre gestión del cambio. Primero, la realidad. Tiene que ver con que las organizaciones que van a tener más éxito en el futuro serán aquellas que sean capaces de adoptar rápida y eficazmente cambios fundamentales, duraderos y que impacte a todos los sistemas. Y es que esto se vuelve real. Cuando empieza a hablar de cambio, uno piensa, bueno, ¿qué queremos que cambie? Queremos que cambie el país, los políticos, mis compañeros del trabajo, los amigos, los vecinos, mi esposa, mis hijos, los profesionales. ¿Quién realmente debe cambiar? ¿Debería cambiar yo? Esa es como una de las grandes preguntas que debemos nosotros plantearnos. Ahora, la pregunta es que los seres humanos somos arquitectos de nuestros destinos. ¿Podemos nosotros manejar y controlar el destino y el futuro? Bueno, la realidad es que sí, lo podemos hacer. Pero el punto es cómo hacerlo de modo que tengamos éxito en ese cambio. El cambio tiene por objeto hacer que las cosas sean distintas, que las cosas sean diferentes. La intervención para el cambio es una acción planeada y tendiente a modificar las cosas que actualmente están funcionando. Y algo importante que se debe recordar es que la persona o personas que fungen como catalizadores asumen la responsabilidad de dirigir el cambio, y que sabemos, en otras ocasiones hemos hablado sobre los agentes del cambio, deben saber qué es lo que tienen que hacer y cómo hacerlo, y entender cómo es que se va generando toda la dinámica del cambio. Bueno, una vez que nosotros hemos colocado un pie en el siglo XXI, se vuelve fundamental que nosotros nos montemos en el caballo del cambio. El no hacerlo puede hacer que se estropeen nuestros resultados, nuestra visión, nuestros objetivos. Cada día encontramos un mercado más exigente, el ritmo es cada día más fuerte y más que nunca el cliente tiene la razón y espera cosas mejores de las que le han presentado. El cliente ya no le sirve sencillamente que me vendas algo que es bueno, bonito y barato. El cliente busca que le sorprendas. ¿Cómo lograr uno sorprender cuando no se ha gestionado de una manera apropiada el cambio y no se ha generado y montado en el caballo de la innovación? Puede ser realmente difícil conseguirlo. La globalización, los sistemas de información, las consolidaciones, ya no se habla de jefe, sino al jefe de jefe, del líder que pueda traducir eso que hemos pensado en algo real. Las teorías evolucionan permanentemente y ya estamos hablando que no son las empresas grandes las que se están comiendo las chicas, sino las que son más rápidas, las que se terminan comiendo y devorando a las más lentas. Por eso entonces es necesario entender cómo funcionan los cambios en las empresas, y hay varias teorías al respecto que les quiero compartir. Una tiene que ver con la curva del cambio, que habla precisamente sobre cómo evoluciona precisamente las personas y cómo se maneja el asunto del cambio. Se pasan por varias etapas, se pasa por la etapa de la negociación, después por una etapa que se conoce como la de la resistencia, posterior la etapa de la exploración y finalmente la etapa a la cual queremos llegar todos, que tiene que ver con la etapa del compromiso. Bueno, hay varias cosas que se requieren. Uno, contar con el mejor personal. Algo importante es los mejores productos y mejores servicios, entregarlos. Debe haber un amor por el trabajo, un amor por el cliente y agregar algo diferente a su servicio. Ahora, ese algo debe ser algo que sea único, diferente, diferenciador. Y para conseguir que eso se dé, tenemos definitivamente que dar pasos apropiados hacia el cambio. Para hablar sobre los pasos que hay que dar hacia un cambio, es necesario entender que hay unos derechos fundamentales de los seres humanos auténticos. El ser humano auténtico, bueno, actúa de un modo diferente a como lo hacen las demás personas y o a como los demás desearían que uno actuase. Hacer las cosas de una manera intrépida, distinta, a equivocarse alguna vez, a pensar de una manera propia y diferente, y también a cambiar de opinión si es necesario hacerlo. Eso es muy importante entenderlo y saberlo, porque cuando entendemos que muchas de nuestras personas que están en una organización son de ese modo, podemos nosotros ayudarles a actuar del modo correcto cuando del cambio se trata. Para ello es necesario entender los principios del cambio.
Primero que entender que el cambio es un proceso continuo, no es un evento aislado que de vez en cuando sucede, es algo que realmente se ha vuelto la constante, por decirlo así. Existe además una secuencia progresiva de comportamientos que se deben experimentar y dominar para poder administrar de una manera apropiada del cambio. Inclusive entender que los comportamientos aparentemente dañinos de la negación, la aprensión, el disgusto, la resistencia, son elementos que son normales y adoptivos del proceso del cambio. El asunto es, frente a esas realidades, ¿cómo vamos a actuar? ¿Cómo manejarlo? Inclusive no entrarle ni siquiera a resistir, sino precisamente ayudar a entender, a aceptar y hacer los cambios que sean pertinentes. Ahora, ¿cuáles son algunas de las posibles consecuencias que se da un cambio? Una consecuencia posible es la de la desorientación. La gente se puede sentir desorientada, sentirse confundida, sentir incertidumbre. La gente tiene derecho inclusive a ese tema, a sentir incertidumbre, pero la gran pregunta para los que son gestores del cambio y los que son agentes es cómo van a tratar de reducir la incertidumbre, porque algo que ellos desean es contar con la certidumbre. Las consecuencias del cambio pueden llegar inclusive hacia el estrés, el trastorno y la desorganización. Todas esas cosas pueden pasar, pero entonces es necesario entender las circunstancias por las cuales pasa alguien que está experimentando un cambio. Lo primero que puede sentirse es una negación. Y es necesario percatarse de esa negación, y la manera de cómo abordar esa negación precisamente tiene que darse frente a la búsqueda de información y enfrentar esa realidad a la cual están viviendo. Entonces, esa etapa de la negación se presenta cuando las personas se enteran por primera vez de una iniciativa de cambio en la organización, frecuentemente como consecuencia de un rumor o de un comunicado oficial inesperado. La negación constituye la primera defensa que tienen las personas hacia el cambio. Muchas veces lo que hacen es ignorarlo, rememorando tal vez épocas pasadas de intentos fallidos que se tuvieron frente a esa situación. El temor ante el cambio no aflora y se va enmascarando un comportamiento de serenidad y racionalidad, pensando que al ignorarlo eventualmente va a desaparecer, pero la realidad es que va a permanecer, y es allí cuando empieza a suceder otro tipo de comportamientos. La gente empieza a evitar el tema, trata de no tocarlo, esperar despreocupadamente sin tomar la iniciativa, pensar que no pasa nada. Y de las consecuencias posibles que se dan dentro de la negociación es por posponer lo inevitable, es sentir que están perdiendo oportunidades, empieza a haber una planeación tal vez deficiente de lo que inicialmente se había pensado, y empieza a buscarse una manera de socavar los cambios que son requeridos para que empiecen a suceder las cosas. Ahora, cuando empieza a darse esa primera etapa, llega un momento tal en el cual pasa a la siguiente, y que tiene que ver con una resistencia. Despierta la negación y aflora la inconformidad, aflora el disgusto y una actitud defensiva por el temor del futuro. Y eso es normal que pueda suceder, y es necesario saber cómo enfrentarlo. Por ejemplo, cuando las organizaciones intentan fusionarse, cuando intentan trabajar hacia unirse con otras organizaciones, la gente usualmente cuando sucede eso no empieza a decir: qué bonito, mi empresa se fusiona, eso va a significar que van a mejorar nuestros procesos, van a ser mucho más ágiles, más veloces, qué bueno, porque la gente o la empresa va a mejorar su rentabilidad, su competitividad en el mercado. La gente no habla de eso. La gente cuando se entera de eso es: ¿y qué va a pasar conmigo? ¿De qué manera yo voy a estar allí? ¿Será que eso va a significar recorte de personal? ¿Me van a pagar el mismo salario o me van a incrementar? ¿Va a significar mayores responsabilidades? Entonces ese tipo de cosas empiezan a suceder, y en algunos casos empieza a generarse una resistencia total. Ahora, hay una situación aún más peligrosa, y es cuando se presenta un combate al cambio tras bambalinas, cuando hay una actitud pasivo-agresiva y que por debajo se empiezan a generar situaciones molestas. Es necesario evaluar, porque la gente definitivamente
puede empezarse a sentirse apática, pasiva y empezar a interpretar todo y a decir definitivamente este cambio no es justo. Ahora, una vez que ha pasado esta siguiente parte, es necesario empezar a entregar la información de una manera apropiada, ¿no? Y eso lo ideal es que se empiece a dar desde que inicia este proceso. La gente, cuando se enfrenta a ese cambio, es necesario que haya un proceso apropiado de comunicación, un proceso apropiado de formación y también una entrega de la estructura e infraestructura que requiere para que ese cambio se dé. Si no se dan esos 4 puntos que son los fundamentales, van a empezar a haber problemas. Cuando se le empieza a entregar esas partes a las personas, se empieza a dar el siguiente etapa, que es la de la exploración. La de la exploración, que la gente empieza a mirar, bueno, oye, ¿de qué trata? ¿En qué consiste? Ahora sí, explícame en qué va a suceder y cómo voy yo ahí. Empiezan a reconocer y aceptar que el cambio es necesario e importante y se empiezan a preparar para ello. Deciden hacer lo mejor posible para que las cosas funcionen, para que las cosas realmente sucedan y empiezan a sentirse estimulados hacia un descubrimiento y abrumados por todo lo que tienen que aprender porque va a ser normal, pero es muy importante hacerles sentir que no hay problema, que se les va a ayudar y que se les va a entregar lo que requiere. La exploración es una transición entre sentir el cambio como una nueva amenaza y verlo más bien como una oportunidad. Cuando hemos logrado que la gente vea el cambio como una super oportunidad, como una gran oportunidad, hemos hecho un gran avance frente a lo que esperamos. En esta etapa se libera mucha energía, que es necesario hacerlo, canalizarlo y ayudarles para que se dé. Y uno empieza a ver comportamientos en la gente, mostrando un perfil enérgico, a buscar nuevas formas de actuar, de pensar, a apoyar, a aprender, a descubrir nuevas posibilidades, a aportar, a tomar riesgo, a probar nuevas cosas, a generar ideas en abundancia. Se da una tormenta de ideas muy interesante y se empieza a promover el trabajo colaborativo. Eso es un poco lo que se espera que se dé dentro de esta etapa, y cuando el tema ha funcionado ya entonces y sienten que empiezan a caminar, ya se da el siguiente gran paso, que es el del compromiso al cual queremos todos llegar. Esta etapa se debe alcanzar cuando las personas deciden aceptar el cambio y adoptar nuevas actitudes y a decir sí, estoy comprometido y le hago y le voy a apoyar. Eso se ve reflejado en un incremento de la productividad, se adquiere una sensación de dominio, de alivio y logro y crecimiento a través del cambio. No se desea volver al pasado, antes quieren montarse en ese estatus y entienden que fue la mejor decisión haberse montado en él. Y es necesario entonces entrar a celebrar el éxito. Si nosotros dejamos que ese punto tan interesante en el cual se hallan las personas de estar comprometidos, de incrementar la productividad y pasa como si nada, eso puede hacer que las cosas empiecen a bajar de tono. Por eso es necesario celebrar el éxito desde la aceptación sin emociones hasta una sensación de orgullo y optimismo, poder dar recompensas por esos logros que se están logrando, y sin duda se van a lograr resultados muy interesantes y se puede empezar a hablar de un trabajo eficaz, eficiente, y a sentir la gente que son parte del resultado y parte del logro, que es precisamente a lo que se quiere llegar.